El pasado 17 de mayo, el director general de Salud ratificó la clausura temporal por 60 días impuesta por el director provincial de Salud del Guayas al Hospital Clínica Kennedy de San Borondón. El proceso está concluido y la sanción ejecutándose. Eso no va a cambiar. Sin embargo, el motivo de la clausura, negarse a prestar atención médica de emergencia a un herido grave, es de interés general. Para analizar este caso está con nosotros el doctor Edgar Lama, director del Hospital Clínica Kennedy. Buenos días, doctor. Bienvenido a Contacto Directo. Muchísimas gracias, doctor Pinargote. Estoy muy contento de estar aquí. Bueno, podríamos podríamos mencionar como dato de que este suceso no fue a 100 metros de la clínica. Fue a más de 350 metros, exactamente, delante de un centro comercial. La clínica Kennedy de San Borondón jamás tuvo un contacto con la persona ya fallecida. A ver, doctor, precisamente usted me entregó ayer le entregué las pruebas, sí, de las pruebas del acta de juzgamiento, donde se dan los considerandos y los argumentos. Y en el fundamento quinto de la resolución del director general de Salud se señala concretamente, dice, déjeme resaltar que para demostrar la intencionalidad que tuvo la clínica de asistir al hoy occiso, dice, debió acudir al sitio, aún así haya recibido la llamada del paramédico del cuerpo de bomberos indicando que él ya había fallecido. Entonces, este es un punto. O sea, se determina una intención, dice, de no atenderlo, aunque ya sabían que había fallecido. Ahora, ¿por qué no se le prestó atención médica? Porque antes de que lleguen los bomberos, él estuvo ahí, digamos, herido. Bueno, el señor primero llegan los bomberos a las 9:40, como dice el parte, 9:46, perdón, como dice el parte de los bomberos, por GPS, y el señor ya había fallecido. El señor estaba muerto, no tenía signos vitales, los bomberos lo constatan. En el sitio estaba también un doctor Jorge Rubio Cedeño, que hizo una declaración notarizada diciendo que él había constatado la muerte del señor. Inmediatamente al momento de que llegan, los paramédicos y los bomberos, para no duplicar la llamada, cosa común y un gran desperdicio de recursos, nos avisaron para que detuviéramos todo operativo porque el señor ya no necesitaba ninguna ambulancia porque había fallecido. A las 9:45, como le di una fotografía, recién está ingresando el señor policía a la clínica a preguntar por una ambulancia. Recién a las 9:45 conversa con la cajera, se piden los datos de filiación y mientras se está montando el operativo, se escucha la llamada del paramédico, un señor Mora, que llamó diciendo no vengan, el señor ha fallecido, la emergencia está solucionada. Nosotros desistimos de salir para no duplicar la llamada porque existe muchísimos falsos positivos o falsas salidas de las ambulancias en esta zona y en todos lados, diciendo que no es necesaria tanta ambulancia, ¿me explico? Ahora, pero el informe del Cuerpo de Bomberos señala, dice, que según el reporte de EQ 911, sí, dice, el 15 de febrero del 2012, a las 21:40 se reportó la emergencia. La emergencia, sí. Dice, ocurrida a la altura del kilómetro 2 de la vía La Puntilla, San Borondón. Así es. Dice, a la altura de la clínica Kennedy, no dice cuántos metros. Dice que el paramédico del Cuerpo de Bomberos llegó al sitio a las 21:46 y que según inspección ocular al paciente, se encontraba sin signos vitales a las 21:46, o sea, cuando llegó el bombero ya estaba muerto. Así es. Pero ¿qué ocurre? En la resolución del director general de Salud se deja constancia que hasta que llegó el paramédico de los bomberos, la víctima del asalto, porque fue un joven que fue asaltado y baleado por criminales, estuvo agonizando, tirado en el piso, y que algunas personas habían acudido antes de que lleguen los bomberos hasta la clínica Kennedy para pedir ayuda y que no se la dieron. O sea, ¿es esto verdad? Eso es totalmente falso, es una falacia total. La primera persona y única persona que acudió esa noche, como constan las cámaras, fue el señor policía. Jamás se le ha negado una atención a ninguna persona. Consta en el incendio de las cámaras. Nosotros tuvimos 6 ambulancias, hubieron 8 ambulancias atendiendo, 6 eran nuestras. Todos los tanques de oxígeno, de los pequeños tanques de oxígeno portátiles que sacaron a las personas y que usaron los bomberos en su valiente acción para poder sacar a las personas que estaban asfixiándose el humo, eran de la clínica Kennedy. Nosotros jamás hemos negado ninguna atención. Lo que sí pedimos algún dato de filiación porque tiene que quedar registrado en la bitácora. Ninguna persona fuera del policía jamás pidió ayuda a la clínica Kennedy, eso es falso. La autopsia, que es el documento final y legal, demuestra que las heridas del señor Mendoza
estaban comprometiendo la aorta, la arteria principal del cuerpo, un desgarro de la aorta de gón a gón que llamamos, de un lado al otro, entre otras heridas, herida de hígado que es mortal, herida de las arterias y venas hepáticas que son mortales per sí solas, heridas del vaso y heridas del pulmón, lo consta en la autopsia que es un documento legal. El señor jamás pudo haber estado agonizando, como dicen muchos criterios de personas que no tienen conocimiento médico. ¿Por qué? Porque en la autopsia lo comprueba diciendo estas heridas ocasionan la muerte inmediata en los primeros escasos minutos después de haber sido ocasionada. Y puedo dar un corolario, técnicamente son irreparables. Es decir, yo puedo estar al lado de mi quirófano, en pie de mi mesa de quirúrgica, y a alguna persona le dan ese disparo en la puerta del quirófano y no se lo puede salvar por el tipo y la gravedad de las heridas. Es decir, son heridas incompatibles con la vida. Nunca la persona pudo haber estado 40 minutos agonizando, como lo dicen. Son presiones. Ahora esto es interesante también. El denunciante, que es el padre de la víctima, deja constancia de que los responsables de la muerte de su hijo son los delincuentes que lo asaltaron y no la clínica. Lo dice así el parte oficial del ministerio. Pero igualmente señala su interés, que su interés, dice, está dirigido a que las autoridades de salud sienten un precedente a fin de que las casas de salud cumplan su obligación de prestar atención médica de emergencia tal como lo ordena la Ley Orgánica de Salud. Entonces, para sentar precedente, se ha escogido a la clínica Kennedy. Ahora, ¿cuál es la posición de la clínica al respecto? ¿No reconocen ustedes ninguna falla? Nosotros, primera cuestión, nosotros recibimos una sanción porque es ley. Nosotros no aceptamos ninguna culpabilidad. Hay un desconcepto total entre las autoridades posiblemente y el medio, que piensan que las ambulancias son métodos de tratamiento. No, las ambulancias son unidades de transporte, no son unidades de tratamiento médico. Ninguna ambulancia puede tratar, puede dar una situación paliativa para mantener con vida al paciente, pero no puede tratar. Ese señor Mendoza, el señor Mendoza, ya estuvo atendido, no tratado, atendido por una ambulancia del cuerpo de bomberos y no era necesaria otra ambulancia, salvo que lo partamos, tipo Salomón, y no era posible mandar otra ambulancia porque ya había una. En el caso de que él hubiera estado con vida, inmediatamente esa ambulancia, como lo ha hecho siempre, hubiera llevado a ese paciente a nuestra emergencia y que probablemente también hubiera fallecido por el tipo de lesiones que tenía. Es decir, jamás se ha negado. Lo que sí da pena es pensar, y quiero que las personas reflexionen. Se nos acusa de falta de humanidad por no haber intentado atender a una persona. Y la sanción tiene una falta total de humanidad, de privar a 45.000 personas de una atención del único hospital nivel 3 que existe en toda la zona. El único hospital nivel 3 que hay en esa área de 3 cantones, Yaguachi, Durán, San Borondón, es el Hospital Clínica Kennedy San Borondón. Y la sanción es clausura hermética. Hemos tenido al momento 3 casos. Un niño que tuvo unas convulsiones minutos después de que nos clausuraron. Tuve que hacerlo entrar a la emergencia porque ese niño lo subían a una ambulancia. Y tengo los videos de que el médico no sabía qué hacer. Ese niño con convulsiones, mientras va al puente hasta cualquier otro hospital, pues puede morir o puede tener daño cerebral irreversible. Tenemos un paciente que llegó con una fractura de columna, en el cual no había ni siquiera el nombre del paciente en el parte, no le habían tomado signos vitales, ni siquiera presión arterial, ni nada, ni una vía siquiera, no habían valorado las lesiones, lo subieron, tengo los videos para probarlo, y llegó a la clínica con fractura de columna en este momento, tiene problemas de movimiento en las piernas. Un señor que estuvo el día jueves pasado echado casi 1 hora por una sobredosis de estupefacientes y que no ataban ni desataban los señores que tenían que manejar esa ambulancia. Tuve que yo someterlo, tuve que yo intervenir y luego subirlo a una ambulancia para que lo lleven a una casa de salud una vez solucionada la emergencia. Por favor, por piedad al cielo, una ambulancia no es una unidad médica terapéutica o de tratamiento. O sea, ¿usted considera que la sanción impuesta es una sanción que está en estos momentos causando un daño eventual a tremendo, más de 40.000 personas que no tienen donde se las atienda?
Sí, dejando sentado que esta sanción era como para sentar un precedente y que ustedes no son los culpables de la muerte del chico, como lo reconoce su padre, entonces, ¿qué tipo de sanción hubiera sido, digamos, aceptable? No aceptando la culpabilidad, pero sí una sanción. Le pregunto yo a usted, yo soy médico, en este momento hay un paro cardíaco aquí al lado, ¿sí? Y supongamos que se muere, ¿yo soy culpable de esto? Está el señor en la vía. Hemos tenido múltiples disparos en la vía de Durán y tienen un hospital ahí a una cuadra de la vía principal. ¿Acaso es culpable el hospital de que hayan muertos en la vía cuando hay accidentes de tránsito? El hospital está ahí al lado. Nosotros no tenemos ninguna culpabilidad. Si quiere haber algún tipo o búsqueda o una cacería de brujas, cosa que yo creo que un país civilizado como este, en el pleno siglo XXI, no podemos aceptar todavía. Entonces, creo que no hay ningún indicio ni de culpabilidad. Yo rogaría y pido de una forma muy humilde que se revea esta situación. Acerquémonos, señores directores, a un diálogo. Creo que del diálogo y de la discusión nace la luz, siempre y cuando no la apague el apasionamiento ni vislumbrar alguna posición ideológica. Podemos conversarlo, nosotros estamos dispuestos, como toda la vida lo hemos hecho, a poder servir a la ciudadanía. Hemos propuesto incluso una forma de solución de este conflicto en la cual todos, incluso, no, y sobre todo, la ciudadanía sale ganando. Nosotros queremos servir, déjenos servir. No es una situación que porque a una persona o sea, que usted en definitiva lo que pide es de que se suspenda la sanción en vista del daño que se causa. Ruego que me sancionen a mí, pero que lo sancionen a usted o que le personalmente, conversémoslo. Pero no pueden dejar a una ciudadanía. Tenemos criaturas en San Borondón, entran en este momento, están entrando, que son las 7 y algo, casi las 8, están entrando cerca de 12.000 niños a las escuelas. Hemos atendido y tenemos cerca de 8.000 obreros diariamente. No es como dicen vulgarmente, salen en las redes sociales de pelucones. No, señores, las personas se enferman y todavía no conozco un corazón de un pelucón que sea diferente a un corazón de una persona pobre. Todos somos iguales ante la salud y para eso nosotros hemos jurado y estamos dispuestos a servir. Tenemos innumerables, y puedo darle datos, algún momento estadístico, de los cientos y tal vez miles de personas que hemos atendido y nunca nos han remunerado. Hemos estabilizado a esas personas. Lógicamente que el tratamiento final es imposible por sus costos. Claro, lo importante en este caso es el tratamiento de emergencia. Doctora Edgar Lama, gracias por su participación. Le agradezco mucho, Alfredo.